Mi esposa en silla de ruedas me engañó con el fisioterapeuta después de que yo la cuidé por 2 años. Descubrí la verdad y planeé una venganza fatal. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Leonardo. Tengo 38 años y soy exinvestigador privado. Mi vida cambió drásticamente hace 2 años cuando mi esposa, Lena, 35 años, estuvo involucrada en un accidente que la dejó confinada a una silla de ruedas. Antes de eso, fue modelo profesional, con una belleza que hacía llamar la atención a cualquiera. Sabía que los ojos de otras personas sobre ella eran diferentes, pero nunca me importó. Nuestro amor era sólido, inquebrantable. La conocía desde que éramos jóvenes y siempre supe que de todos los hombres que la deseaban, yo era el único que ella elegía. O al menos eso es lo que yo creía. Desde el día del accidente mi vida dejó de ser mía. Dejé mi carrera, abandoné a mis clientes y destrocé todos los planes que tenía para el futuro. Mi único enfoque fue Lena y su recuperación. Gasté casi todos mis ahorros en reformar la casa, adecuar las habitaciones, contratar a los mejores fisioterapeutas. Estuve a su lado en cada cita, asistí a sus sesiones de fisioterapia, alenté cada pequeño progreso. Quería que supiera que, independientemente de su condición, ella seguía siendo la mujer de mi vida. Y que nunca la abandonaría. Los primeros meses fueron un infierno. Lena estaba destrozada por dentro y por fuera. La mujer segura de sí misma que conocí se convirtió en alguien lúgubre, deprimida, que pasaba horas en silencio o lloraba sin motivo. Intenté distraerla, trayendo recuerdos de momentos felices, organizando sorpresas, planificando viajes que nunca sucedieron. Me esforcé tanto que a veces sentía que me hundía junto con ella. Pero no me importó. No podía dejarla caer, porque si ella caía, yo caería con ella. Con el paso del tiempo, comenzó a recuperarse emocionalmente. Comenzó a maquillarse nuevamente, vestirse bien y mostrar cierto interés en su propia apariencia. Para mí eso fue un alivio. Pensé que finalmente estábamos saliendo del hoyo. Ella sonrió más, parecía más ligera. Pero algo dentro de mí decía que algo andaba mal. Un sexto sentido que ignoré por completo. Empecé a notar pequeños cambios. Lena pasaba más tiempo en su celular y siempre bloqueaba la pantalla cuando me acercaba. Empezó a vestirse excesivamente para las sesiones de fisioterapia, algo que antes hacía por obligación. Empezó a tener secretos, cambiando de tema cuando le pregunté sobre su día. En el fondo, sabía que esto no era una buena señal. Pero, como un idiota enamorado, decidí creer que era solo un efecto secundario de su recuperación. Mi dedicación a ella me consumió por completo, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Los viajes que hice para intentar reconstruir mi carrera fueron cortos, pero cada vez más necesarios. Necesitaba trabajar, necesitaba recuperarme económicamente. Pero siempre corría a casa, temiendo que Lena me necesitara. Pensé que estaba haciendo todo bien. Que estaba cumpliendo con mi papel de marido. Las señales comenzaron a hacerse más evidentes. Su teléfono celular nunca estuvo a su alcance cuando yo estaba cerca. Recibió mensajes y respondió rápidamente, siempre discretamente. Había días que llegaba de fisioterapia con un brillo en los ojos que no era para mí. Empecé a sentirme fuera de lugar, como si mi presencia ya no importara. Pero aún así seguí luchando. Porque nunca pude considerar la idea de que Lena hiciera algo en mi contra. Contra todo lo que sacrifiqué por ella. El amor puede ser ciego. Pero la verdad tiene una manera cruel de imponerse. Y pronto me daría cuenta de que todo lo que creía sobre nuestro matrimonio no era más que una mentira a punto de desmoronarse. Al principio traté de ignorar las señales. Me convencí de que simplemente estaba siendo paranoico, que el estrés de los últimos años me estaba afectando la cabeza. Pero la verdad estaba ahí, mirándome a la cara todos los días. Lena empezó a prepararse con más dedicación de lo habitual para sus sesiones de fisioterapia. No era solo una cuestión de autoestima, era algo más. Perfume fuerte, ropa bien elegida, maquillaje impecable. Una preparación minuciosa para algo que se suponía que sería solo un tratamiento médico. Los horarios comenzaron a convertirse en un problema. Algunas sesiones, que antes duraban como máximo 1 hora, pasaron a durar 2 o 3. Pregunté por qué y recibí respuestas vagas. La fisioterapia hoy fue intensa, el tráfico fue malo. Hablé un poco después de la sesión. Pero nada de eso tenía sentido. Conocía demasiado bien a Lena para saber cuándo mentía. Pero aún así preferí tragarme mis dudas.
El móvil se convirtió en una barrera entre nosotros. Antes, no tenía ningún problema en dejar el dispositivo tirado por la casa. Ahora, él nunca abandonó su alcance. Rápidamente salía de la pantalla cada vez que me acercaba. El sonido de las notificaciones ha desaparecido. Un día, accidentalmente vi una sonrisa en su rostro mientras miraba su teléfono. Una sonrisa genuina, diferente a todas las que me había brindado en los últimos meses. Mi estómago se revolvió. La distancia entre nosotros se hizo evidente. Las conversaciones se hicieron más cortas. Los momentos íntimos desaparecieron por completo. Cuando intentaba acercarme, ella lo esquivaba con excusas: dolor, cansancio, indisposición. Lo acepté, aunque sabía que algo andaba mal. Después de todo, ¿cómo podría desconfiar de la mujer por la que lo sacrifiqué todo? Pero la idea empezó a instalarse en mi mente como una semilla envenenada. Los cambios fueron sutiles pero constantes. Ella empezó a mirarme de otra manera, no con afecto, sino con algo cercano a la indiferencia. Los pequeños gestos que alguna vez fueron naturales entre nosotros han desaparecido. Nada de besos espontáneos, ningún te amo dicho sin esfuerzo. Como si, de alguna manera, me hubiera convertido en un extraño dentro de mi propia casa. Sentí que había perdido a Lena por algo o alguien. Pero me negué a admitirlo. El fisioterapeuta, Daniel, siempre pareció profesional. Nunca noté nada malo en ello. Pero de repente, su nombre empezó a aparecer en pequeñas conversaciones. Daniel dijo que hoy hice un gran progreso. Daniel cree que pronto podré recuperar algo de movimiento. Siempre Daniel esto, Daniel aquello. Como si él estuviera más presente en su vida que yo. Al principio intenté verlo como algo normal, un profesional animando a su paciente. Pero la verdad fue diferente. Lo peor fue darme cuenta de que Lena era feliz, pero no por mí. Se arregló, se perfumó y cuando volvió de fisioterapia tenía un brillo en los ojos. No fue un resplandor de superación, ni de logro personal. Era otra cosa. Algo que había visto antes, cuando éramos más jóvenes, cuando nuestra relación aún estaba llena de pasión. Pero ahora ese brillo no era para mí. Pasé semanas luchando contra mis propios pensamientos, tratando de creer que simplemente estaba siendo inseguro. Pero cuanto más intentaba convencerme, más me gritaban las señales en la cara. Y fue en ese momento que una decisión tomó forma dentro de mí. Necesitaba la verdad. Y, como buen investigador que fui, sabía exactamente cómo descubrirlo. Aunque era un ex-investigador privado, sabía que, al estar involucrado emocionalmente, no vería los hechos objetivamente. Si intentara seguir a Lena solo, terminaría convenciéndome de que solo estaba imaginando cosas. Así que hice lo que haría un profesional. Contraté a un colega de confianza para que siguiera a mi esposa y a su fisioterapeuta, Daniel. Ya había manejado docenas de casos de este tipo y me aseguró que si había algo que descubrir, traería pruebas incontrovertibles. Todavía me aferraba a un hilo de esperanza, tratando de creer que todo esto era solo un gran malentendido. Pero en el fondo, algo en mí ya sabía la verdad. Los primeros informes llegaron rápidamente. Al principio, eran solo registros comunes, horarios de sesión, lugares, rutinas. Pero entonces, los detalles empezaron a cambiar. Las sesiones que antes duraban 1 hora se ampliaron a 2 o 3. El tono de las conversaciones entre Lena y Daniel empezó a cambiar. Mi detective pudo acceder a los mensajes entre ellos, y al principio, eran solo intercambios triviales sobre fisioterapia. Pero, con el paso de los días, hubo elogios disfrazados, bromas insinuantes, mensajes intercambiados a altas horas de la noche. Daniel elogió a Lena de manera diferente, hablando de cómo ella estaba brillando últimamente. Ella, a su vez, respondió con sugerentes emojis, palabras cortas, pero llenas de malicia. Luego vinieron las imágenes. Primero, fotos que le envió Lena, selfies aparentemente inocentes, pero con poses muy estudiadas. Luego, los registros más comprometedores, fotos de ella luciendo lencería nueva que nunca había visto, algunas tomadas dentro de nuestra casa, en nuestro dormitorio. Sonrisas provocativas, textos como si estuviera allí ahora mismo, ¿qué me harías? ¿Y la respuesta de Daniel? Detalles explícitos de lo que quería hacerle, cómo quería tocarla, cuánto extrañaba su cuerpo. Eso fue una traición en sí misma, pero aún no había visto lo peor. Mi detective logró instalar cámaras en la clínica y grabó todo. Tan pronto como estuvieron solos dentro de la clínica, después de que Lena esperara en la recepción a que Daniel terminara de tratar a otros pacientes, se deslizó de la silla de ruedas a la mesa de tratamiento y acercó a Daniel.
Ella, que siempre se quejaba de dolor, que decía que apenas podía moverse sin molestias, ahora estaba allí, retorciéndose debajo de él, con una expresión de placer que no había visto en meses. En el vídeo, el deseo en sus ojos era claro. Daniel la abrazó moviendo sus piernas como si esto fuera un ejercicio más de fisioterapia, pero lo que allí estaba pasando no tenía nada que ver con la recuperación. Lena gimió, le clavó las uñas en los hombros, se mordió el labio y sonrió, completamente entregada al momento. La mujer que, para mí, decía sentirse rota, impotente y sin autoestima, estaba allí, llena de vida, revolcándose en su regazo, como si nunca hubiera tenido limitaciones. Se aferró al equipo de estiramiento, usó las manijas fijadas a la pared para sostenerse, dejando que Daniel la levantara y la posicionara como quisiera. Lo peor fue ver con qué naturalidad sucedió. No fue la primera vez. Tenían un ritmo, una rutina, una relación que solo podría haberse construido con el tiempo. Él agarró sus muslos, exploró cada centímetro de su cuerpo y ella lo recibió con abierto placer. Mi esposa, a quien había dedicado 2 años de mi vida a cuidar, estaba allí, entregándose a otro hombre en el mismo lugar donde ingenuamente creí que ella estaba luchando por recuperarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las reuniones se hicieron frecuentes, teniendo lugar tanto en la clínica como en mi propia casa, cuando viajaba. Sí, en mi casa. En el sofá del salón donde veíamos películas juntas, en nuestra cama donde la acuné en tantas noches difíciles, incluso en la silla de ruedas. Sí, en la maldita silla de ruedas. Allí también habían encontrado una manera de hacerlo. Las imágenes mostraban a Daniel sujetándola de las piernas, levantándola, moviéndola sin dificultad alguna. Ella sonrió, lo acercó más y susurró cosas que yo no quería escuchar. Las sesiones privadas de fisioterapia, las que yo pagaba con el poco dinero que me quedaba, no eran más que pretextos para que estuvieran solos. Cuando llegó Daniel, Lena ya lo estaba esperando en bata de baño. Ella abría la puerta, miraba a su alrededor y tan pronto como estaba segura de que no había nadie allí, lo arrastraba hacia adentro. En cuestión de minutos estaban desnudos. Las sábanas que cambié, las almohadas en las que descansé, todo sirvió de escenario para la traición más repugnante que cualquiera pudiera cometer. Cerré la computadora portátil con tanta fuerza que casi rompí la pantalla. Todo mi cuerpo estaba temblando. Mi corazón se acelera, mi mente intenta procesarlo. Ya no era duda, ya no era paranoia. Era un hecho. Lena no solo me engañó, sino que lo hizo repetidamente, sin ninguna preocupación, sin ningún sentimiento de culpa. Y yo, que me partí el culo, que lo sacrifiqué todo por ella, que dejé mi propia vida a un lado para darle una nueva oportunidad, quedé en ridículo todo el tiempo. La ira que se apoderó de mí era incontrolable. Quería destruirlos a ambos. Quería acabar con Daniel en ese mismo momento. Quería que Lena pagara por cada segundo de placer que tenía a mi costa. Pero no pude actuar en el calor del momento. Si quería justicia, tenía que ser fría y calculadora. Exactamente como lo fui tantas veces cuando trabajé como investigador. Yo no sería la víctima de esta historia. Él sería el juez. Y, sobre todo, sería el verdugo. No dormí esa noche. Revisé la evidencia innumerables veces, cada escena, cada detalle, cada gemido registrado en los vídeos. La traición estaba ahí, abiertamente, sin lugar a dudas. Podría haber ido a la clínica ese mismo momento y terminar todo ahí mismo, pero no. Quería que ella viera con sus propios ojos lo que hizo. Quería ver tu reacción, tu cara cuando ya no pudiste mentir. Pasé la noche planeando el enfrentamiento y cuando llegó la mañana, sabía exactamente cómo lo haría. Esperé a que Lena regresara de fisioterapia como si fuera un día normal. Entró por la puerta con esa mirada falsamente cansada, como si hubiera pasado por un entrenamiento exhaustivo. Lo que ella no sabía era que yo sabía exactamente lo que había hecho en esa sesión. ¿Cómo estuvo hoy?, pregunté, fingiendo interés genuino. Ella suspiró y respondió que había sido difícil, que todavía le dolía mucho el cuerpo. Sentí una ira sorda subir a mi garganta, pero me controlé. ¿En serio?, pregunté, tomando el control remoto. Entonces explícame esto aquí. Presioné reproducir. El silencio en la habitación fue tragado por el sonido del vídeo que comenzó a reproducirse en el televisor. Las imágenes de ella y Daniel, los besos, las caricias, los gemidos, todo lo que pensó que quedaría oculto para siempre, estaba ahora ante sus ojos. El rostro de Lena perdió todo color. Abrió mucho los ojos y se tapó la boca con la mano, como si intentara contener un grito. Leonardo, comenzó, pero yo levanté la mano. No,
dije secamente. No quiero escuchar excusas. Quiero que mires bien esto y trates de decirme que no fuiste tú. Ella empezó a llorar. Intentó apagar la televisión, intentó ocultar su rostro, pero no hubo escapatoria. Balbuceó justificaciones ridículas. No sé por qué lo hice. Daniel me hizo sentir deseada nuevamente. Me sentí muerta después del accidente. Quería reírme de la ironía. ¿La hice sentir muerta? Yo, que pasé 2 años viviendo por ella, que sacrifiqué todo para asegurarle una nueva vida. Mientras yo me mataba para mantenerla, para pagar cada sesión de fisioterapia, ella sentía viva en los brazos de otro hombre. Ya no vives aquí, dijo, señalando la puerta. Recogí las bolsas que ya había empacado y las coloqué en el suelo. Ella abrió mucho los ojos con sorpresa. Leonardo, por favor. No hagas esto. Su voz temblaba, pero no había nada más allí. Ningún sentimiento, ningún rastro de compasión en mí. Ella ya había roto todo entre nosotros. ¿Crees que te apoyaré después de esto? Cancelé las tarjetas de crédito de inmediato. Eliminé tu nombre de todas las cuentas conjuntas. ¿Querías sentirte deseada? Ahora estás solo. Ella lloró, preguntó, suplicó, pero yo no quería oír más nada. Su llanto no fue de arrepentimiento. Fue miedo. Miedo a perder la estabilidad que le proporcioné, miedo a afrontar la vida sin mí. Pero ese ya no era mi problema. Al final, Lena salió de mi casa de la misma manera que entró en mi vida, deslumbrante, pero ahora rota. Y, en ese momento, supe que este aún no era el final. Después de que Lena salió de mi casa, una furia silenciosa se apoderó de mí. Intenté seguir con mi día con normalidad, pero cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de ellos juntos en la clínica, en mi casa, en mi sofá, en mi cama. El sonido de sus gemidos todavía resonaba en mi cabeza. No podía pensar en otra cosa que no fuera la venganza. Quería hacerle pagar a Daniel. No solo perder tu trabajo, no solo perder tu reputación. Quería acabar con él, permanentemente. Pasé noches sin dormir imaginando cómo sería. ¿Un accidente automovilístico meticulosamente planificado? ¿Un encuentro en la calle? ¿Una pelea que terminaría en un error fatal? Quizás algo más discreto, como una emboscada fuera de la clínica. Tenía suficientes contactos para que esto sucediera sin dejar rastro. Después de todo, mis años como investigador me enseñaron que cualquier crimen puede ser perfecto cuando está bien planificado. Empecé a trazar su rutina. Sabía exactamente dónde vivía, las veces que se marchaba, los lugares que frecuentaba. Siempre tomaba el mismo camino de regreso a casa, un camino estrecho y poco transitado. Ideal para un accidente. Un camión en el lugar correcto en el momento correcto y nunca volvería a casa. Tendría una coartada perfecta, ninguna conexión directa con lo sucedido. Otra muerte en el tránsito. Pero la ira dentro de mí no quería algo tan rápido. Un accidente solo le quitaría la vida. Y quería que sufriera antes. Quería que sintiera la desesperación, la humillación, el terror de saber que estaba condenado. Quería mirarlo a los ojos mientras suplicaba. Quería que él sintiera lo mismo que yo sentí cuando vi a mi esposa entregarse a él sin dudarlo. Me obsesioné con la idea. Incluso escribí un plan detallado, pensando en cada paso, en cada detalle. Incluso me imaginé la escena, Daniel tirado en el suelo, mirándome, sabiendo que no había salida. La desesperación escrita en todo su rostro. La justicia se hace con mis propias manos. Pero en el fondo había algo que me detenía. Algo que me hizo dudar. Era mi propia sombra. Por mucho que la ira me consumiera, sabía que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Perdería mi humanidad. Me volvería peor que él. Lena ya había destruido una parte de mí, pero no iba a permitir que Daniel destruyera el resto. Al final, seguí mi plan. No porque no mereciera morir, sino porque no merecía que yo me ensuciara las manos por alguien tan insignificante. Encontraría otra manera de vengarme. Algo mucho peor que la muerte. Algo que te haría desear nunca haberte cruzado en mi camino. Si Daniel pensó que se saldría con la suya destruyendo mi matrimonio, estaba profundamente equivocado. Si no podía acabar con él físicamente, entonces destruiría su vida de otra manera. Pasé años investigando personas, recopilando pruebas, recopilando información que podría arruinar a cualquiera. Y eso es exactamente lo que hice. Armé un dossier completo, con todos los mensajes, fotos, vídeos y evidencias de su conducta poco ética como fisioterapeuta. Pero no me quedaría ahí.
Quería que su caída fuera pública, humillante, irreversible. Primero envié todo el material al Consejo de Fisioterapia. Si pensó que podía utilizar su puesto para interactuar con pacientes vulnerables sin consecuencias, estaba equivocado. El escándalo fue inmediato. La clínica donde trabajaba abrió una investigación interna. Sus compañeros empezaron a mirarlo de otra manera. Pero no quedé satisfecho. Eso todavía era poco para lo que me hizo. Luego filtré los vídeos y mensajes a su esposa, Rachel. Imaginé que ella ya sospechaba algo, pero nada podía prepararla para ver con sus propios ojos la traición explícita de su marido. Raquel se asustó. No solo solicitó el divorcio, sino que se propuso exponer todo a amigos, familiares e incluso en las redes sociales. El nombre de Daniel se convirtió en sinónimo de traición y sinvergüenzas. Intentó justificarse, intentó minimizar la situación, pero la evidencia era innegable. El juicio público fue despiadado. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Cuando el caso se hizo público, empezaron a surgir otros pacientes. Mujeres que también habían tenido relaciones con Daniel durante las sesiones de fisioterapia. Algunos dijeron que fueron seducidos, otros que fueron manipulados en momentos de debilidad. La clínica ya no pudo contener el escándalo. Lo despidieron inmediatamente y le suspendieron la licencia. Su carrera quedó arruinada. Ninguna clínica seria lo contrataría después de eso. Ningún paciente volvería a confiar en él. Los maridos de las mujeres traicionadas reaccionaron de diferentes maneras. Algunos tomaron el camino del divorcio, otros intentaron comprender y perdonar. Pero todos tenían un sentimiento en común, el odio hacia Daniel. Empezó a ser evitado, aislado, tratado como a un parásito. Tus amigos han desaparecido. Tus oportunidades se han ido. Él, que alguna vez se sintió en control, que pensó que podía jugar con la vida de otras personas, ahora era un hombre destrozado. Intentó demandarme, pero las pruebas que reuní eran tan contundentes que cualquier acción legal contra mí solo reforzaría su culpabilidad. Además, el impacto en su vida fue tan grande que apenas tenía dinero para abogados. Vi informes de que Daniel empezó a beber, perdió su casa y saltaba de un trabajo de mierda a otro, tratando de recuperarse. Pero sabía que nunca volvería a ser lo que era antes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera sensación de satisfacción. Han pasado meses desde que destruí la vida de Daniel. Perdió su trabajo, su licencia, su esposa y su dignidad. Pero de alguna manera, todavía estaba tratando de recuperarse. Lo seguí desde lejos, sin interferir, simplemente observando el lento colapso de un hombre que alguna vez se pensó intocable. Consiguió un trabajo temporal en una pequeña clínica, un lugar sin prestigio, sin estructura, donde a nadie le importaba su pasado. Era patético verlo intentar recoger los pedazos de su propia vida. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una mañana, la casa de Daniel se incendió. El fuego se propagó rápidamente y destruyó todo. Las llamas consumieron su salón, sus muebles, su pasado. Se llamó a los bomberos, pero ya era demasiado tarde. Sobrevivió, pero lo perdió absolutamente todo. Lo poco que le quedaba se convirtió en cenizas. Los periódicos trataron el caso como un accidente, tal vez un cortocircuito, un descuido. Pero no lo creí ni por un segundo. Daniel se había ganado muchos enemigos. Además de mí, estaban los maridos traicionados, las mujeres a las que engañó, los compañeros de profesión que estaban disgustados por su conducta. Cualquiera de ellos podría haber hecho eso. O tal vez fue simplemente el universo cobrando su deuda. El hecho es que, independientemente de quién provocó el incendio, el resultado fue el mismo: Daniel estaba acabado. Después del incendio, desapareció por un tiempo. Desapareció de las redes sociales, cortando el contacto con los pocos amigos que le quedaban. Algunos decían que vivía sin el favor de un primo lejano. Otros, que estaba durmiendo en el coche. El hombre que alguna vez se creyó superior a todos, que destruyó mi matrimonio sin pensarlo dos veces, ahora vivía como un ratón, huyendo de su propia sombra. Vi la noticia y, por primera vez, sentí algo parecido a un alivio. No sonreí, no celebré. Simplemente acepté el hecho de que el destino se hizo cargo de él de una manera que ni siquiera yo podría haber planeado mejor. Tal vez fue un acto de venganza por parte de otro hombre traicionado, tal vez fue el mismo Daniel pagando por sus pecados. Pero en el fondo lo único que importaba era que nunca volvería a ser lo que era. ¿Sentí pena? Ni por un segundo. Destruyó hogares, jugó con los sentimientos de la gente, utilizó su posición para aprovecharse de mujeres vulnerables. Alguien así nunca aprende hasta que lo pierde todo.
Y ahora incluso había perdido un techo sobre su cabeza. La ironía de todo esto fue cruel. Planifiqué la caída de Daniel en cada detalle, pero al final, el universo intentó hacer un trabajo aún más eficiente. Y honestamente, fue un espectáculo digno de ver. Cuando Daniel cayó en desgracia, Lena también comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Cuando la eché de casa, ella todavía creía que podía hacerlo sola, que su belleza y carisma serían suficientes para mantener el estilo de vida que yo le proporcionaba. Pero la realidad fue cruel. Sin dinero, sin la comodidad de nuestro hogar, sin las tarjetas de crédito que cancelé el mismo día, tuvo que enfrentar un mundo que ya no tenía un lugar para ella. Al principio intentó recuperarse de maneras más convencionales. Intentó volver a trabajar como modelo, pero el mercado ya no la veía de la misma manera. Aunque todavía era una mujer deslumbrante, los usuarios de sillas de ruedas no tenían espacio en las pasarelas de lujo donde solía brillar. Intentó conseguir patrocinios, vender su imagen en campañas motivadoras, pero nada duró. Las puertas se cerraron una a una y finalmente se dio cuenta de que estaba sola. Sin opciones y desesperada por mantenerse, Lena comenzó a explorar caminos más oscuros. Lo que antes era una mujer que despertaba deseo y admiración, ahora se convirtió en un objeto para hombres que tenían fantasías sexuales sobre mujeres con discapacidad física. Los hombres que buscaban experiencias con usuarios de sillas de ruedas empezaron a pagar por su empresa. Al principio solo se intercambiaban mensajes, fotos y vídeos picantes por dinero. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esto evolucionara hacia algo peor. Lena, que alguna vez había sido admirada por su belleza, ahora se encontraba en habitaciones de hotel, siendo utilizada por hombres que veían su condición como una fantasía exótica. Viejos ricos, empresarios sucios y obesos, expresidiarios y delincuentes. Ella aceptó todo para seguir manteniéndose. Ella, que antes miraba con repugnancia a las mujeres que se vendían, ahora estaba en el mismo lugar, solo una más de tantas que necesitaban someterse para sobrevivir. La diferencia es que, para ella, esto fue un shock. Fue la humillación más grande que pudo existir. La noticia se difundió rápidamente entre antiguos amigos. El nombre de Lena, que alguna vez fue sinónimo de elegancia y estatus, ahora estaba empañado. Algunas modelos con las que trabajó antes comentaron sobre su nuevo trabajo. Aquellos que antes la habían adulado, ahora la trataban con disgusto por vender su cuerpo. Y lo único que podía hacer era seguir vendiéndose para seguir con vida. Intentó contactarme varias veces. Llamadas perdidas, mensajes pidiendo hablar. En algunos de ellos incluso intentó apelar a la nostalgia. ¿Recuerdas lo felices que éramos? ¿De verdad me vas a dejar así, después de todo? Pero ya no sentí nada. Solo desprecio. Eliminé su número, bloqueé todas las redes sociales y seguí con mi vida. La Lena que conocí murió el día que decidió traicionarme. Lo que quedó fue solo un reflejo decadente de quien alguna vez fue. Y para mí ese fue castigo suficiente. Mientras Lena se hundía en su propia desesperación y Daniel intentaba sobrevivir a los escombros de su vida, yo seguía adelante. Al principio parecía imposible. La traición me había consumido y la ira todavía ardía dentro de mí. Pero, poco a poco, me di cuenta de que la mejor venganza no era quedarse estancada en el pasado, sino construir un futuro mejor. Retomé mi carrera como investigador privado. Al principio, solo casos pequeños, investigaciones sencillas. Pero pronto mi nombre empezó a circular de nuevo y empezaron a aparecer clientes. Volví a hacer lo que mejor hacía y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Fue durante este proceso que me di cuenta de algo que, hasta entonces, nunca había apreciado. Jodie, mi asistente, siempre ha estado a mi lado. Ella me ayudó en los peores momentos, tuvo paciencia cuando todavía estaba perdido. A diferencia de Lena, ella nunca necesitó lujo o estatus para ver valor en mí. Al principio no vi más allá de la amistad y la profesionalidad. Pero con el tiempo comencé a notar los pequeños gestos, las miradas, la preocupación genuina que tenía por mí. Lo que empezó como un apoyo silencioso se convirtió en algo más. Una noche, después de un largo día de trabajo, Jodie y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando en la oficina. Hablamos de todo, mi historia, la de ella, los caminos que nos llevaron allí. Por primera vez en años, sentí una conexión real. Sin juegos, sin secretos, sin sentir que necesitaba demostrar algo para ser amado. Y antes de darme cuenta, ya nos estábamos besando. A diferencia de todo lo que había tenido con Lena, no se basaba en la apariencia, el estatus o la dependencia. Era algo puro, basado en la confianza y el respeto.
Jodie me hizo reír, me hizo olvidar las cicatrices del pasado. Y, con ella, me di cuenta de que era posible. Sí, empezar de nuevo. El peso de la traición de Lena quedó atrás. Cada momento con Jodie me mostró que no tenía que cargar con esa carga para siempre. A medida que me hacía más fuerte, Lena continuó su caída. Una noche, una conocida en común me dijo que la vio en un bar barato, rodeada de hombres dudosos, visiblemente abatidos. La mujer que alguna vez exigió lo mejor de la vida ahora se contentaba con las migajas. Pero eso ya no me afectaba. No sentí pena, no me sentí enojado. Solo indiferencia. Ella tomó sus decisiones. Yo hice el mío. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Ya no era el hombre que sacrificaba todo por alguien que no lo merecía. Ahora, yo era alguien que elegía su propia felicidad. Y esta vez no iba a cometer un error. El destino, de manera cruel y precisa, se encargó de cada uno. Daniel lo perdió todo: carrera, reputación, dinero e incluso su casa. Su nombre se convirtió en motivo de desprecio, su vida se convirtió en una pesadilla. Intentó luchar, intentó reconstruirse, pero todas las puertas que intentó abrir se cerraron antes de que pudiera siquiera tocar. Su error fue creer que podía salirse con la suya. Pero nadie destruye la vida de otras personas sin pagar el precio. Y el precio que pagó fue alto. Lena obtuvo lo que se merecía. ¿Quería vivir sin mí? Lo logró. Pero no de la forma que esperabas. La exmodelo perfecta era ahora una mujer más olvidada, perdida en noches vacías, vendiendo lo último que le quedaba, su cuerpo. Pero el brillo de sus ojos desapareció, la altivez que alguna vez hizo que tantos hombres se inclinaran a sus pies ya no existía. Se convirtió en un amargo reflejo de su propia arrogancia. Podría haber sido yo quien terminó con Daniel. Podría haber llevado a cabo mis planes, hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Pero al final me di cuenta de que la destrucción lenta era mucho más efectiva que un golpe final. No necesitaba ensuciarme las manos. El mundo se encargó de aplastarlo por mí. ¿Y yo? Yo era libre. Recuperé mi vida, reconstruí mi carrera, encontré el amor nuevamente de una manera que nunca imaginé posible. Aprendí que no vale la pena regodearse en el odio, pero que tampoco debemos dejar nunca impune la traición. La justicia no es venganza. La justicia es garantizar que quienes nos traicionan nunca más tengan la oportunidad de volver a hacerlo. Ahora miro hacia atrás y veo un camino lleno de dolor y aprendizaje. Pero al final todo sirvió para fortalecerme. El hombre que alguna vez vivió para apoyar a alguien que no lo valoraba murió junto con ese matrimonio. Lo que quedó fue alguien más fuerte, más frío, pero, sobre todo, más inteligente. Lena y Daniel eran solo obstáculos en mi camino. Y mientras ellos intentan reconstruir su propia ruina, yo sigo adelante, dejando atrás las cenizas de un pasado que ya no tiene poder sobre mí. Se hizo justicia. Y nunca más me dejaré engañar. Si te ha gustado no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.